Antes de empezar, habéis encontrado ahí unas tarjetitas, ¿no? Cada uno en su asiento. Eso ha sido ahí Ana Paula, Paula, que tiene ahí su mente creativa, que nos dice de esas tarjetitas hasta donde puedas leer, porque claro, aquí hemos venido a jugar. Bueno, pues... ¿Se escucha? Sí. Vale, bueno, pues ahí os vais a encontrar unas tarjetitas de Alas Infinitas que cada una pertenece a una parte del poemario y lleva una frase que explica a qué parte del proceso corresponde. Entonces, bueno, al final vamos a mirar cuál le ha tocado a cada uno, porque son 3 colores distintos: gris, morado y verde, y cada uno que reflexione y piense en qué parte de su camino está. Bueno, y ya que tenemos a Daniel aquí, ¿sí? No me hagas ninguna pregunta. Sí. No, queremos que nos dediques unas palabritas, ya que estás aquí, Que hables un poquito ese concejal de ¿Sabes cultura. que yo eso de hablar no lo 2 digo? palabras. Te vamos a aprovechar, Ah, lo dijo Inma. Y ella lo ¿Qué quieres que diga? Que diga Inma. Bueno, yo poco voy a poder decir porque ya lo habéis dicho todo. Buenas tardes, de momento ¿Ves? buenas tardes. Ahí van el micrófono y ya no comen. Y bueno, pues los agradecimientos ya están dichos. Vamos a disfrutar de la tarde con Ana Paula, que es una persona encantadora, aparte de que escribe bien, pero aparte de eso, como persona es encantadora, que también es muy importante. Y yo creo que lo más importante, tener un buen fondo y una buena materia prima, que es lo que ella tiene, una buena materia. Vale, ya vale. Bueno, paso el testigo a mi marido, porque si no yo os puedo recitar hasta el Quijote, que reconozco. Venga, muchas gracias. Es que a Inma le das un micrófono y lo pone. A mí me das un micrófono y no sé qué hacer con él. ¿Qué voy a decir? Pues ya hago el... Pues nada, en principio no, estoy muy contento y estoy muy orgulloso de que todo esto, todo lo que habéis creado, ha salido de aquí. Empezamos presentando algunos libros, ¿os acordáis? Sí. Hace un tiempo, y eso fue el embrión de lo que habéis creado. Es muy grande porque ya no solamente está en lo que es Estepona, sino desde Algeciras o Cádiz hasta Málaga. Hasta Málaga. Y creo que eso es lo más importante. Lo que tenéis que hacer es seguir con ello, que no decaiga y para adelante. Muchas gracias, Daniel. Nada, Gracias. Cuando decías antes que esto es mi casa, no, esta es vuestra casa. Esto sin vosotros sería pues una casa muerta. No, sería... Necesito que estéis aquí y que creáis. Y que sigáis, que no desfallezcáis. Muchas gracias. Nada, no. Bueno, yo quiero empezar hoy la tarde, antes de meternos en faena, lanzando una pregunta, ¿vale? Una pregunta, no trampa, no, una pregunta sencilla. Para que la penséis, ¿vale? Y un poquito más para adelante vamos a conocer las respuestas. Si tuvierais alas infinitas, ¿de dónde saldríais y a dónde os gustaría llegar? Puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser, no sé, una ciudad, por ejemplo. Pues mira, si tuviera alas infinitas, yo saldría de esta situación que me está generando mucho estrés y sí, aterrizaría en una paz infinita también. O con lo opuesto, yo saldría de aquí y aterrizaría 3 meses en China. Si tuvierais alas infinitas, ¿desde dónde saldríais y a dónde os gustaría llegar? ¿Vale? Y ahí lo dejo para que lo vayáis macerando. Bueno, chicas, llegó el momento. A ver, me gustaría empezar un poquito, ¿no?, con el origen del libro, ¿no? Cómo tuvo, o sea, cómo se formó, ¿no? ¿En qué momento de tu vida aparece Alas Infinitas? Bueno, pues... ¿Se escucha? Sí. Vale, pensaba. Bueno, pues evidentemente Alas Infinitas se forjó en un momento de quiebre de mi vida. Este es el origen del libro, ¿no? Un quiebre de mi persona en el que un
momento de inflexión en mi vida, se rompe mi mundo y yo quedo evidentemente rota por completo. Y todo, la estructura, o sea, todo el proceso creativo, todo, la idea del libro en sí, ¿es algo que tú ya tenías planeado o lo tuviste claro o fue algo que fue tomando forma a medida que ibas avanzando en tu proceso? Pues mira, el libro, yo te digo, desde un principio, hace unos años, una vez que me pasó todo esto, ¿no? que me rompí, no sabía quién era, tuve una crisis de identidad muy fuerte. Ya una vez pasado un poco de tiempo de este inicio, estuve reflexionando un largo tiempo, poniendo en valor el que algún día escribiría un libro. Entonces, ¿dirías que fuiste tú a buscar el libro o el libro al final te encontró a ti? Bueno, yo tengo que decir que el libro me encontró a mí. Bueno, eso. El libro me encontró a mí, te voy a decir por qué. Porque yo había imaginado que el libro iba a ser de una forma y lo iba a orientar en otro mundo, ¿no? O sea, aunque contara mi historia, pero yo lo iba a hacer desde otra perspectiva. Entonces es en el momento en el que encuentro al grupo poético, ¿no? Y ahí es cuando realmente empiezo a tener contacto con la poesía, con los versos, con los escritores, y ahí empiezo a recordar cuando yo era adolescente, estase final de la primaria, principio de bachiller. Yo en la primaria, mi profesora, mi tutora era Dorinda Domo, una persona muy relevante en la literatura y aquí en el pueblo, en Estepona, ¿no? Porque ha hecho mucho por la literatura, por asociaciones de la mujer. Y bueno, ella fue un poco la que nos inició en este mundo, porque ella era una apasionada. Después, como digo, va pasando el tiempo, yo cogí un bachiller de ciencias biológicas, que era lo que a mí me gustaba, y aunque sigo en contacto en algunos años con la literatura y algunos autores, sí que es verdad que durante un largo periodo de tiempo me desvinculo de él. Tengo que decir también que soy una ávida lectora porque mis padres lo son. Mis padres son unas personas muy cultas. He visto a mi padre leer el Espasa-Calpe y yo decirle: papá, ¿qué estás leyendo? Y él, con esa sonrisa que tenía, decir: pues hija, un libro. Papá, es que es un diccionario, una enciclopedia. ¿Y tiene palabras? Me decía mi padre. Pues entonces es un libro, ¿no? Mi madre igualmente. Yo no concibo a mi madre sin un libro de 1000 páginas entre las manos, allí sentada en su butaca al lado de la ventana, ¿no? Que tiene una casa muy bonita que da al mar. Entonces, realmente es toda esta trayectoria que yo me nutre desde niña, ¿no? Que al final, gracias al grupo poético, y lo tengo que decir abiertamente, empiezan ellos a sacar esa parte de ti. El grupo poético es que ha hecho mucho bien. Ha hecho mucho bien. ¿Hubo algún momento en que dudaras de si el libro debería ver la luz o no? O es decir, un momento, porque claro, estamos hablando de un viaje espiritual muy personal, y momentos duros, momentos de luz, momentos de oscuridad. ¿Hubo un momento en que dijeras tú: tiro la toalla, o lo voy a dejar más para adelante, o bueno, no sé si sacarlo? Dudo. Bueno, pues ciertamente este libro ha tenido un tiempo de preparación largo. O sea, desde ese primer encuentro que yo asisto a estas presentaciones, evidentemente pasa un periodo de 3 años en los que yo empiezo a escribir y empiezo a hacer pequeñas publicaciones con otros colectivos, compañeros, que desde aquí les mando un saludo enorme a nuestros queridos compañeros de Cádiz, de Málaga, de Córdoba, de Jaén, de muchas provincias, ¿no? Con las que estamos hermanados, y poco a poco he ido
sacando en valor y aprendiendo sobre todo mucho de literatura, de cómo se escribe, de cómo hacer una base gramatical, sí, ¿no? Pero estructural de cada poema, aunque sea verso libre, no todo vale, muchas correcciones, mucho suprimir paja, ¿no? Como decimos aquí en el argot. Mucha edición, ¿no? Mucho borrar, mucho escribir, mucho borrar, esto sí, esto no. Ay, es que he usado 3 palabras en el mismo poema iguales, tengo que buscar sinónimos. Sí, qué cierto es. Es un poco, ¿no? Ha sido una trayectoria. Entonces, es un poemario, un libro que ha visto la luz 3 años después, con un aprendizaje de ir también y asistir a la escuela de Juan Emilio Ríos, a los talleres de Mar Poética con Daniel Freirenberg, ¿no? Que tuve la oportunidad de asistir y estar allí rodeada de personas fantásticas, ¿no? Y con un hombre tan maravilloso, ¿no? Como es Daniel, y que aprendimos muchísimo. Entonces creo que al final todo esto, y tengo que decir que el apoyo incondicional de mis compañeros y el aliento de cuando vas a sacar un libro, tienes que escribir, escribe, que mira qué tal, que mira qué cual, que tienes que sacar el libro. Y yo decía, pero yo es que no soy escritor, ¿qué libro voy a escribir, no? Entonces un poco fue pasando así estos años. Y al final dije, pues mira, me voy a poner a ello, porque al final quiero dejarle a mi hija un legado. No sé si le dejaré dinero, pero un ejemplo vivo va a tener de que las cosas que a uno le pasan en la vida necesita transitarlas, sentirlas, mirarse uno para adentro y ver dónde mejorar, por qué te pasó, qué sentimientos tuviste, ordenar un poco todo esto y decir, si he podido salir de aquí, yo me voy a comer el mundo, ¿no? Y eso también es un poco el mensaje de este libro, ¿no? De Alas Infinitas, es pase lo que pase, sigo adelante, con las alas rotas, porque en muchos momentos me han tenido que sostener mi familia, mis amigos, gente que he encontrado por el camino, mis compañeros de trabajo, a los cuales les mando un saludo desde aquí. A veces solamente he tenido el momento, ese aliento, y hay personas aquí que me conocen muy de cerca y han estado ahí, al otro lado del teléfono, que solo he tenido ese suspiro para ir a trabajar y volver a mi casa. Entonces, es duro el trayecto, es duro, pero se puede volar una vez curadas las alas. Muy bonito, ¿no? Con las 3 etapas. Pero primero, Yuko, que no lo he dicho antes, pero el nombre artístico de Daniela Rojas es Yuko. Y allá donde la veis, ha participado en un cortometraje que ha sido premiado, ha colaborado con otros ilustradores como ilustrador en otros poemarios, está diseñando, no sé si me ha hecho un pajarito que está diseñando la portada de un disco. Sí. Pues bueno, como esto es un proyecto al final de Madre Hija, además es una fusión entre la palabra y la visión y la ilustración. Entonces, Yuko, cuéntanos cómo, o sea, el porqué de estas ilustraciones, colores, símbolos, por qué esas alas. Queremos saberlo todo. Bueno, en principio yo iba a hacer nada más la portada del poemario y claro, yo le pedía información a ella me la iba dando y claro, empezando así el proceso creativo, y me dice mi madre, ¿y si hacemos una portada para cada bloque del poema? Porque es un poema muy especial y cada cosa va a tener un sitio. Y bueno, dije, ¿seguro? No tenemos mucho tiempo. Y ella, sí, yo. Que nos da tiempo. Vale. Que nos da tiempo. Venga, yo lo intento y yo lo hago, yo me comprometo. Perfecto, genial. Me empieza a decir cómo las quiere, me empieza
a leer poemas que tiene escritos o cosas así, y yo le empiezo a hacer bocetos y me dice, ¡ay, qué bonito! Me encanta todo. Genial. Bien, vamos bien, tenemos tiempo, vamos bien. Pero llega un día de la playa y me dice, he tenido una revelación, me he ido a meditar y se me ha venido a la cabeza y esto tenemos que hacerlo. Y yo, bueno, a ver, depende. Y claro, me dice, tenemos que hacer más ilustraciones por poema y no sé qué, no sé cuándo. Y yo, mamá, no hay tiempo. Y ella, hay que hacerlo igualmente, no pasa nada, no pasa nada. Así que al final surgió el libro, fue así y la verdad es que estamos muy contentas y muy orgullosas de cómo salió. Ha salido algo precioso porque además yo creo que las ilustraciones, bajo mi punto de vista, también transmiten, ¿no?, ese viaje y ese pesar. Y por ejemplo, en la portada, cuéntanos un poco, porque claro, a las infinitas, si uno no piensa en las infinitas, nada más las grandes, ¿por qué esos colores? Imagino porque, claro, ahí vemos colores oscuros, imagino yo que los dorados será ya representando todo ese vuelo, ¿no? Claro, lo que nosotros queríamos intentar representar en la portada era la luz dentro de la oscuridad. Es para hacerlo claro, es la esperanza, que nunca falte la esperanza, que aunque tú ves que el fondo es muy negro, muy negro, muy negro y tu muñeca está gris porque tú te sientes muy mal y estás muy gris y no te afecta nada, no quieres colores, no quieres ilusión, no tienes nada, siempre va a haber algo que te va a dar esperanza, que es nuestro solcito, que está ahí. Qué bonito. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, pues vamos a sumergirnos en la oscuridad con la primera etapa del viaje, que se llama así precisamente, inmersión en la oscuridad. Caemos. O sea, todo lo que queríamos, todo lo que nos sostenía, ya no está. No vemos lo que hay delante, lo que hay de atrás ya no nos sirve. Y creo que es un momento de quiebre, como has señalado tú antes, bastante potente, que es decir que Paula, o sea, los poemas para mí de esta parte son de una crudeza, una gran crudeza, pero a la vez elegantes. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, Mi ángel herido y el de La sombra en luz, que me ha gustado tanto la presentación, o sea, la ilustración como el poema, que además van los dos juntos. A mí, Mi ángel herido no me la sé, pero eso a mí me tocó el alma porque yo creo que todos hemos tenido ese punto de quiebre y que no ha tenido, pues oye, ¿alguien no ha tenido ese punto de quiebre? Que levante la mano. Que levante la mano. Que la hora es perfecta, que levante la mano. Es para darle la enhorabuena, porque yo creo que por ese punto hemos pasado todo. Entonces, Paula, ¿qué representa esa oscuridad dentro del viaje que propones en Alas Infinitas? Pues mira, esa primera parte es un momento muy duro, evidentemente, y es la caída, la pérdida, donde la persona se rompe, ¿no? Y siente, como he dicho antes, que su mundo se desmorona. Cuando a una persona se le desmorona el mundo, como bien ha dicho Daniela, no es persona, ha perdido la dignidad. Es que no eres persona, o sea, todo lo que tú habías construido lo has perdido. Pero se pierde tanto que uno se pierde a sí mismo y deja de ser. Cuando uno deja de ser, pierde la dignidad como ser humano. Y eso es lo que refleja esa parte del poemario, que es quizás la más oscura. Quiero poner en mi boca las palabras de mi prologuista, Waltraud Arteaga, que dice una frase que a mí me llegó mucho, aparte de que ha hecho un prólogo espectacular. Con ecos de Poe, este libro está hecho desde el amor de las personas que salieron de esas heridas, sanaron y aprendieron a vivir con llagas, pero aprendieron a vivir. Y es verdad que este poemario tiene esos matices de Edgar Allan Poe,
¿no? Que dentro de la oscuridad va serpenteando hasta buscar siempre el camino de la luz, porque la cuestión es no quedarse en la oscuridad, sino ir buscando a través de ese sendero oscuro el punto de esperanza, como bien ha dicho Daniela, que te devuelva las ganas de vivir. Y ese es el punto de la primera parte del poemario. Eso es realmente lo que recoge esa parte del poemario. Y querida amiga, gracias por nombrar Mi ángel herido y En las sombras luz. Creo que fue, ¿no, Daniela? Nuestra ilustración más complicada. Sí, fueron el yin y el yang. El yin y el yang. Y tengo que decir que esos dos poemas son los dos poemas primeros que escribí en el grupo poético. Lo único, perdón, te voy a interrumpir un segundito, lo único que, como se dice ahora, están remasterizados. ¿Vale? Están remasterizados. En otro momento quizás ponga lo que escribí en aquel momento. El significado es el mismo, las palabras son las mismas, pero es otra visión de la técnica de escritura, ¿vale? Entonces, son los mismos, con las mismas palabras, pero ordenadas de manera diferente. Y me hacía muchísima ilusión que esos dos primeros poemas que yo escribí verdaderamente, ¿no? Que empezaron a tirar del hilo, porque todavía este libro no tenía forma, ¿no? Que estuvieran incluidos en el poemario. ¿Y hay algún poema de esta etapa porque esos dos entiendo que lo escribiste desde la herida, ¿no? Porque son los primeros que escribiste para, digamos que para el poemario? ¿Hay algún poema de esta etapa que lo hayas escrito desde la distancia, de haberlo ya cruzado? Sí, claro. Mi ángel herido es, por supuesto y sin lugar a dudas, el protagonista de este capítulo. Podría decir cualquier otro, ¿no? Pero para mí es un poema que representa mucho. Es un poema que aún estaba pasando yo el duelo de mi padre, venía de transitar un tiempo, veníamos todos los humanos de transitar un tiempo difícil con la pandemia. Mi padre murió de un infarto a final de 2020, a final del año, y desde luego creo que sería 2022 o algo así, como cuando vendría yo a escribir ese poema. Sin duda es un antes y un después en mi vida, sin duda. Que haya sido, dentro de todo lo que nos estás contando, muy complicado de plasmar, porque a lo mejor, o sea, no le podías dar la suficiente magnitud como tú te sentías, o porque cada vez que lo lees se te ponen los vellos de punta, o porque al final yo releo mis poemas también, me imagino que todo. Entonces, y hay algunos sitios por los que paso que digo yo, ay. Bueno, claro, ha habido muchos momentos en los que, como he dicho antes, borra y escribe, ¿no? Yo tengo que decir que pedí consejo a todos mis compañeros, porque yo escribía y me tiraba 3 días sin energía y me tenía que acostar. Entonces tuve que aprender a canalizar mi energía, ¿vale? Porque esto parece que escribir es fácil, pero no es nada fácil. O sea, ya os lo digo yo, te tienes que meter en el sentimiento y en la emoción que viviste en ese momento, ¿vale? Porque en mi caso es un hecho real. Algo de fantasía pues a lo mejor se crea de una manera diferente, ¿no? Pero en mi caso, siendo un hecho real, yo tenía que volver a esos pensamientos, volver a recrear la emoción y después empezar a escribir. En algunos días me he hinchado de llorar, ¿sabes? Porque recordar todo lo que a ti te ha pasado, pues también es dolor. Aunque hayas superado ya el bache, ¿no? Aunque tú ya hayas despertado, hayas sido consciente y hayas seguido tu vida adelante, mirar atrás es mirar una parte de tu pasado que dolió y aceptar que te ha pasado eso. Oye, también es difícil
y que te duele, ¿no? Que cuando pones el dedito en la herida, dices, ostras, aquí es que tengo una cicatriz. O sea, yo es que me pasó esto y aquí toco, y es verdad que ya no duele como cuando te pasó la herida, ¿no? Pero aquí sigue estando el borde de la cicatriz, ¿no? Entonces, sí, ha sido, esa primera parte en concreto ha sido muy doloroso escribirlo. ¿Y qué reflexión sacas de la oscuridad? Pero no quiero decir reflexión de que hay que seguir adelante, no, o sea, ¿qué pensamiento, un pensamiento, una reflexión que nos quieras compartir de ese momento de oscuridad? Bueno, pues la reflexión prácticamente es la que ha hecho mi hija. Yo, para mí, y con toda la emoción lo digo, porque los que me conocéis y habéis leído el libro, sabéis que en ese poemario hay un poema explícito dedicado a mi hija. Ella ha sido la luz dentro de mi sombra. Entonces, siempre tienes que buscar ese punto de luz para que no se te vaya la esperanza. Y comentaba el otro día, hay muchos amigos de mi edad que ya no están. Pero es que ni siquiera llegaron a los 40, ni a los 30, se quedaron antes. Y la mayoría es que decidieron no estar. Porque a veces la vida se torna muy difícil y tienes que tener un ancla fuerte para seguir adelante. Y bueno, y hablando de reflexiones, yo creo que ha llegado el momento de la tarjetita gris. Pienso. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, pues que se pongan de pie todos los que tengan una tarjeta gris. Todos aquellos, María, un beso. Todos aquellos que tengan esa tarjeta gris están de alguna u otra manera en la primera etapa del camino y ellos tienen que mirar hacia adentro a ver qué les representa. ¿Y quieres leer lo que pone la tarjeta? Sí, a veces... Ponte mirando a ver, para allá. te voy a mirar por aquí, ¿no? Venga. A ver si veo, porque espérate. A veces perderlo todo es la única forma de empezar a encontrarse. Venga. Esa es la... Vale, y ahora, gracias. muchísimas gracias a todos. Y ahora, tanto la ilustradora como la poeta nos van a presentar el poema Sinfonía de Desdenes. Yuko, ¿quieres explicar las ilustraciones y con un poquito de musiquita para dar ambiente? Cada musiquita está inspirada en una parte del proceso y queríamos que fuera algo pues dinámico, que la gente conozca y sobre todo algo que nos guste y que nos represente. En mi caso, lo que más me representa a mí es el cine. Entonces yo he decidido utilizar una banda sonora para cada parte del proceso de mi película favorita, que es El Señor de los Anillos. Nuestra película favorita. Bueno, Nuestra. Hombre, tenéis que averiguar. Bueno, pasa nada. Bueno, yo quería decirlo. Ah, bueno, ella quería You can decirlo. see me. Sí, porque me hace mucha ilusión. Así que le voy a dar al play. A ver. ¿Se ve bien conmigo aquí? Vale. Esta es la primera ilustración que nos abre el bloque de inmersión a la oscuridad. Creo que lo representa bastante bien. El puente que nos sostenía se ha caído y estamos cayendo al agua. ¿Vale? El puente que nos sostenía se ha caído. Estamos en lo más profundo del abismo. Todo es gris. Nuestra luz se está yendo, creemos. Por eso la chispita.
Y hemos escogido el poema Sinfonía de Desdenes para explicar, ¿vale? Es un poema muy significativo y la ilustración representa una herida interior. El claroscuro hace que nos centremos en la chica, ¿vale? Y así es como una forma de centrarnos, porque a veces cuando una herida interna duele tanto, preferimos no fijarnos en ella, preferimos dejarla un poco de lado, hacer como que no existe, porque cuanto menos piensas, menos te duele. De hecho, a veces el dolor físico hace que te olvides un poquito del dolor mental. Y por eso la flecha, ¿no? Porque si te duele el pecho de verdad, no te duele interiormente. Sinfonía de Desdenes. Una flecha de plomo atravesó mi ser. Mi hielo humano fue penetrando en mi interior. Tus desdenes crearon en mí una sinfonía de sombríos sentimientos. Cabizbajo camino hacia la indiferencia que me profesas, el cruel desapego que me aparta de tu querer. Sumida en tu indolencia, recorro los áridos pensamientos de una razón que hiela los latidos de nuestro amor. Tristes mis ojos sin tu luz, caminan sin rumbo hacia un nuevo amanecer. Qué bonito. Le voy a dar al play y así podéis escuchar un poquito la musiquita que hemos leído y podéis reflexionar sobre el poema, sobre lo que hemos comentado. Pues seguimos en esta experiencia sensorial, en esta tarde mágica, como dije al principio, y vamos por la segunda etapa del viaje, profundidades del alma. Aquí seguimos en el fondo, seguimos en la oscuridad, pero ya aparecen los primeros destellos de conciencia. Yo creo que, al igual que antes todos sabemos, ¿no? Cuando está en la oscuridad y de repente ves como un poquito de luz, ya no siquiera digo al final del túnel, ya es de repente como ir volviendo poco a poco a la vida. En esta segunda etapa, como yo lo tomo, es como una progresión, ¿no? Desde cautiva, desde cautiva en el abismo que abre la segunda parte del poemario hasta el umbral del ser, es como estoy en la oscuridad, pero ya voy teniendo destello cada vez hasta que ya finalmente estoy a punto de mudar la piel en ese umbral del ser, ¿no? Para ya coger ese vuelo. Paula, aquí claramente tenemos ya el punto de inflexión, ¿no? Además ya empezamos un poquito a ver un pelín de claridad. ¿Cómo has vivido tú ese punto de inflexión y cómo lo has reflejado en esta segunda parte de esta segunda etapa del viaje, las profundidades del alma? Pues mira, pues lo has descrito muy bien, Eme. Una vez que uno se le corrompe su mundo y no se siente persona, sobre todo no se siente, después transcurrido un tiempo empieza a tomar conciencia, a intentar levantar un poco la cabeza y los pies del suelo, ¿no? Porque realmente la imagen lo ha mostrado claramente, ¿no? O sea, estás cayendo al vacío y después del vacío caes al pozo más profundo. Al pozo más profundo, ¿no? Una vez que estoy yo allí en ese pozo,
hay un punto de luz que, como siempre digo, es mi hija. Y de repente un día me pregunto, ¿por qué no hago ya estas cosas con mi hija? Las cosas que hacía antes. Íbamos a chapotear juntas de la mano por la playa, íbamos a tomar un helado. Había muchas cosas que yo había dejado de hacer. Y en ese momento me pregunté por qué. ¿Qué me había pasado, no? Y ahí creo que empezó realmente mi toma de conciencia, ¿no? Me di cuenta que tenía un problema realmente en esa etapa. Al final ya de esta primera parte que tú has requerido muy bien, o tú eres la misma, me doy cuenta que realmente es que tengo un problema y que necesito darle solución, ¿no? Y ahí es donde empiezo a encontrar primero la luz, que es mi hija, como he dicho, y después a una serie de personas que me dan la mano, que me acompañan y en las cuales yo puedo ver el reflejo de mi malestar. Veo que realmente es que estoy rota por dentro, no sé cómo expresarlo, no articulo palabras, no pongo sentimientos, estoy perdida completamente, pero lo único que sé es que quiero avanzar, que necesito avanzar, porque así no podía seguir viviendo. O sea, varias ocasiones anteriores había llamado yo a mi madre diciendo, mamá, vente porque me muero hoy. Entonces, dar ese paso, ser consciente de que tienes ya un problema, ¿no? Y decir, ¿dónde voy? Porque yo también llevaba ya tiempo con un profesional, ¿no? Que en algunos momentos yo veía claridad, pero en otros tenía la misma sombra. Entonces, afortunadamente, encontré en mi camino, y bueno, yo digo Dios porque soy católica, cada uno que vea su fuerza interior o su espiritualidad, como la quiera contemplar, a una serie de personas que se cruzaron en mi camino y que me ayudaron a ir recomponiéndome y a ir poniendo luz en el paso a paso que podía ir dando. Y en esta segunda etapa, en lo que hay ocurrido también esa toma de conciencia, ¿qué dirías que pesa más, el dolor o la luz? Pues esa es muy buena pregunta, y cuando me la mandaste lo estuve reflexionando sobre mucho tiempo, ¿no? Estaba reflexionando esa pregunta, porque sí que es verdad que en principio te pesa mucho el dolor, o sea, ese dolor que tú arrastras, ese peso en la mochila que se dice, ¿no? Que decimos coloquialmente, eso era un peso enorme para mí. Enorme, enorme. Me restaba vitalidad, ilusión, ganas de vivir, pero sin embargo, cuando empiezo a liberarme de esos momentos y de esas piedras, vamos a hablarlo así metafóricamente, ¿no? Yo empiezo a sentir dentro del dolor una liberación, ¿no? Algo en mí se está revelando, ¿no? Es verdad que en ese transcurso de esta segunda etapa, que me parece una etapa que es preciosa, aún soy una mujer rota, con alas rotas, pero sí que es verdad que con una toma de conciencia distinta y empiezo a darme cuenta de que necesito avanzar. Y en ese avance es cuando empiezo a poner luz a mi camino. Y es que hay versos, que me lo tengo aquí apuntado porque sí, no claro. me lo sé, que yo, o sea, no sé vosotros qué pensáis, pero yo lo he captado que lo he escrito desde un lugar muy desnudo, porque al final, o sea, y con desnudez quiero decir intimidad, ¿no? Desde un lugar muy íntimo.
que dice: el alma no asciende ni huye, se asienta. En el umbral del ser todo encaja, todo es, yo soy. ¿Cómo fue enfrentarte a esa revelación? Pues muy dura, sinceramente muy dura, porque yo venía de una etapa de mi vida de no ser, de estar invisibilizada, de no saber quién era. Inclusive yo muchas veces me he preguntado, pero ¿quién soy yo, no? Y ¿quién soy? ¿Quién soy? No sé quién soy, no puedo sentir, no puedo poner nombre a las cosas. Y ha sido un camino muy duro, muy duro. Y bueno, ir poco a poco caminando en ese sendero oscuro, descubriendo quién era yo, pues a veces ha sido terrorífico. De verdad, lo voy a decir con esta palabra, porque habrá personas aquí que se identifiquen y hay momentos en los que tú no quieres ser. Porque mirarte a ti desnuda, con honestidad, sintiendo, es muy duro. Es desnudarse realmente, como yo digo, ante Dios, hasta ante el universo. Es como la desnudez que he hecho yo en mi libro, ¿no? He puesto toda esa parte y toda esa honestidad conmigo misma, la he puesto en los versos del libro y ha sido realmente duro. Y a veces, tú me has comentado de muchas veces que hemos hablado, que tú hay poemas que escribes como en automático. Entonces, ¿hay algún poema ahí de algún momento de lucidez en ese momento de lucidez que lo hayas escrito así, en automático? Sí que es verdad que al principio me costaba. Y como digo, he tenido que pedir muchos consejos a mis compañeros, ¿no? Y desde aquí les agradezco enormemente todas las enseñanzas, todos los días que hemos compartido, todas las llamadas, todos los encuentros literarios, como bien ha dicho Daniel antes, a los que hemos ido por toda Andalucía. Si no ha sido in situ presencial, hemos estado conectados online, en grupos virtuales de Latinoamérica, donde también hemos estado, se nos ha dado la oportunidad y sí, ha sido muy difícil y tuve que aprender primero esas técnicas y después yo dije, bueno, yo soy una persona muy estructurada y muy organizada. Me gustaría escribir y recabarlo todo en el libro, pero no soy así, es que no soy así en mi vida y en mi día a día. Entonces, en principio, cuando ya me senté y dije, venga, voy a escribir el libro, yo lo primero que hice fue un organigrama, porque soy de ciencias, perdonadme. No sabía que había estudiado ciencias. Claro. Entonces, yo vengo de ciencias y no es que sea científica, sino los que nos encaminamos por la rama de ciencias, economistas, matemáticos, físicos, biólogos, etcétera, etcétera, son muy estructurados, porque la ciencia es estructurada. Entonces yo me hice un esquema completo primero de lo que iba a ser el libro, o sea, en qué partes se iba a dividir, cuántos capítulos iba a tener. Me hice inclusive primero hasta los títulos de lo que iban a ser lo que luego fueron los poemas. Entonces todo esto primero hice en este organigrama y me dije yo misma, bueno, ¿y ahora qué? ¿Tú por dónde empiezas? Vale, esto está aquí, está estupendo, pero porque eso es la matemática, no la ciencia. O sea, 2 más 2 son igual a 4 y es inamovible, ¿no? Entonces, y yo hice lo que sabía y ahora dije, bueno, ¿y la otra parte, Gana? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, resulta que ahí ya me tuve que encomendar a Dios. Y a mi padre. Pero no te vas a encomendar yo diciendo, a ver cómo salgo de esta. Exactamente, a ver cómo salgo de esta, ¿no? Entonces, bueno, ya decidí un día, digo, no puedo postergarlo más, me cojo el ordenador, porque es verdad que primero escribía papel, pero luego lo tenía que pasar todo a formato del PC. Entonces dije, nada de lápiz, nada de antigua usanza, tú te coges y te sientas en tu escritorio con el ordenador y las horas que tengas que echarle, ¿no? Y sí que es verdad que yo tengo parte de las cenizas de mi padre allí conmigo en una ánfora, puse una vela
recé un Padre Nuestro, puse una música de ambiente con la que normalmente suelo concentrarme o meditar y le pedía para mi padre: papá, yo soy tu instrumento, todo lo demás lo vas a hacer tú. Y ahí os juro que empezaron a brotar los versos. Yo lo único que hice fue escribirme primero debajo del libro, todo seguido, o sea, hecho una maraña, todo lo que se me venía por la cabeza, que me sugería el título, y de ahí quizás en una palabra, una frase clave, la plasmaba debajo y hacía todo el poema. Y os puedo decir que el 90% del libro está hecho así. El 90% del libro está hecho así. Yo me he encomendado a ser un instrumento. En mi caso, yo el de Dios, y mi padre, que sé que es el ángel que me protege desde arriba, ¿no? Porque tengo mucha fe. Y sé que Él es la persona que me está protegiendo desde arriba. Y yo me encomendé y dije, pues esto lo tienes que hacer tú, porque yo no tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto. Y cómo se sacan los sentimientos, una cosa que yo he tapado siempre. Y ya que hablamos de puntos de inflexión, ¿tú crees que alguien del público estará en ese punto de inflexión? ¿A cuánto les habrá tocado la tarjetita verde? Pues bueno, vamos a preguntarle a ellos, ¿no? A ver qué tarjetita les ha tocado. Levantéis la mano, poneros de pie los de la tarjetita verde. A ver cuántos estamos en un punto. Digo estamos porque yo creo que también me la he puesto verde. Se me ha levantado también. Bueno, a ver, ¿quién quiere leer más? Venga, lo leo yo. Profundidad. Cuando dejas de huir de tu verdad, empieza el verdadero viaje. Muy bien, un aplauso. Habéis escuchad bien. Cuando dejas de huir de tu verdad, empieza el verdadero viaje. La verdad, ojalá libre. Siempre, o sea, yo he estudiado en un colegio de monjas y pero cuando yo estaba en mi propio proceso, esa frase que se me había quedado grabada durante años la entendí, porque al final cuando llegas a la verdad, o sea, tú tienes miedo, como diciendo, pues ya verás, a ver qué me voy a encontrar, pero cuando verdaderamente dices tú, aquí estaba, es como una liberación, y por eso he dicho eso, me ha venido a la cabeza la verdad ahora libre, en fin, un pequeño inciso, ¿no? Que ahora Yuko nos va a explicar. Ahora que ya estamos en el fondo, nos toca pararnos a respirar un momento y a recoger los cachitos que se nos han caído, porque claro, nos hemos estampado contra el suelo, entonces nos hemos roto. Hay que recoger los cachitos. La ilustración que elegí para el segundo bloque es una chica que está, la misma chica, está meditando en un bosque. Y como podemos ver, a su alrededor siguen estando los puntitos de luz, como en la primera. Porque esa esperanza que ella ahora mismo está empezando a ver de dentro hacia afuera, porque tiene los ojos cerrados, ella todavía no la está viendo de forma material, sigue ahí. Esa esperanza que ella pensó que salía de su cuerpo para no volver, sigue ahí. Le voy a dar un poquito a la música y vamos a pasar a la ilustración que hemos escogido para este fragmento, que es una ilustración del poema Cautiva en el abismo, que es una de las más aclamadas por la crítica, la verdad, y una de mis favoritas también. Vale, aquí tenemos la ilustración. Este es el poema que abre el segundo bloque, entonces todavía nos cuesta un poquito vernos a nosotros mismos. Estamos en un punto en el que estamos muy sensibles y no queremos ni tocar a nadie ni que nadie nos toque, por eso estamos en una jaula. Es una jaula que nos hemos puesto nosotros mismos
como protección. Obviamente hemos escogido una tonalidad fría porque estamos muy tristes, el azul representa la tristeza. Y los barrotes de la jaula, que representan la rigidez y ese rechazo al resto, por eso la chica está de espaldas, no quiere saber nada de nadie. Pero si os fijáis bien, mis barrotes no son rectos, están como un poco curvos, porque se está empezando a dejar ver los verdaderos sentimientos de la chica y como que está empezando a querer abrirse, porque todavía no lo ha conseguido, pero está empezando a querer hacerlo. Un poquito más de musiquita y ahora os dejo con el recital. Cautiva en el abismo. Veo mejor. Cautiva en el abismo. Hilos de oro tejen la jaula que cautiva mi alma, apresada en los senderos de la desesperanza. El ave, con su plumaje atado, ni puede alzar el vuelo, ni le quedan fuerzas. Su corazón desgarrado anhela hallar la llave para su libertad. Mientras tanto, musitan los vientos los sollozos de amor que encienden la llama de fuego fatuo. Le anima a despertar en un súcubo tormento y en ese instante es cuando enardece esa cálida y pequeña lumbre interna que enciende con todo su brillo las alas infinitas de la fuerza interior que avanza hacia el nuevo renacer. Bueno, ya pues casi estamos llegando ya, bueno, no diría al final, pero bueno, estamos ya en la tercera etapa del viaje, ¿no? Estamos en la tercera etapa de la experiencia con el resurgir del fuego interior, ya alegría, ¿no? Ya la escena ya la hemos dejado atrás, ya cogemos nuestras alas, ya volamos. Y hay un poema, ¿no?, que a mí me gusta mucho, que plasma muy bien esta parte de alegría, sinfonía del nuevo día, ¿no?, con esas mariposas danzando en la ribera, ¿no?, que la mariposa siempre representa esa transformación. Sí, exactamente. ¿Cómo viviste ese resurgir? Bueno, pues con miedo. Lo tengo que decir, con mucho miedo. Pero que estamos alegres, pero con miedo. Claro. Oye, vamos a ver, vienes de estar rota. Tu mundo en el que tú te movías, en el que tú habías basado tu vida, ha desaparecido. Y resulta que te lo quitan todo y te dicen, venga, ala, camina. Y ahora tú dices, ¿pero por dónde tengo que ir? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde tengo que ir? Si es que el mundo donde yo empiezo ya no es donde empecé. Tienes que volver a crear tu mundo. Y ahí es donde está el miedo, ¿no? En crear ese nuevo mundo, porque realmente sí que es verdad que ya dejamos atrás las heridas, bueno, no las dejamos atrás, aprendemos a vivir con ellas. Hemos dejado la zona oscura, hemos salido del pozo, nos han dado la mano, porque solos, a mí me resultó muy difícil hacerlo sola, tuve que necesitar ayuda, en mi caso, y ahora tenía que reconstruir mi vida completamente, ¿no? Y ahí es donde viene la verdadera transformación. Reconstruir tu vida a pesar de tus miedos,
O sea, si ni siquiera sé quién soy, no me pidas que vaya hacia la luz. Es duro o duele el pensarlo, pero es así. Las personas que hemos sufrido un punto de inflexión duro en la vida, nos ha costado ver la vida de color dorado, lo voy a decir así, porque color de rosa es como ya, no, me gusta más el dorado, que es un color como más neutro. Y voy dándole pequeñas pautas a mi vida, disciplinando muchas cosas, con mucha disposición, porque ya algunos aquí me conocéis, mi madre que me conoce bastante, mi hija, cogida de la mano de muchas personas, empecé a dar esos primeros pasos, porque donde no podía volver y lo tenía claro era atrás. Había sufrido tanto que no podía volver atrás y solo me quedaba un camino, que era ir hacia adelante. Entonces, poco a poco fui poniendo mi camino de baldosas amarillas y fui dando pequeños pasos para llegar a la transformación, que es bonita pero dolorosa, porque transformarse es muy bonito. O sea, venir aquí a haber escrito un libro y soltaros yo aquí la perorata es fantástico, pero transitar el camino hasta llegar aquí, ha habido partes sombrías, ha habido partes de reflexión y ha habido partes en las que he tenido que aprender a vivir de nuevo. Entonces, en esa parte de aprender a vivir de nuevo, pues claro, como en todo lo desconocido, casi siempre el ser humano tiene miedo. Y sentir miedo, sentirte vulnerable, no quiere decir que no seas una persona fuerte. Yo me considero una persona fuerte y una persona fuerte de mente, todo lo contrario que había creído en mi etapa interior. Y he conseguido cosas maravillosas. Estoy sentada hoy aquí. He podido criar una hija desde el amor, que ha terminado ahora mismo su licenciatura con honores. He conseguido en esta transformación conocerme a mí, o esa parte de mí que yo tenía oculta. He podido poner nombre a los sentimientos que antes no sabía lo que sentía y ahora escribo de ellos. Me parece algo maravilloso, ¿no? Y sobre todo quiero dar voz a todas aquellas personas, porque es verdad que este libro está especialmente escrito para mujeres, porque yo soy una mujer y está escrito desde el punto de vista de lo que le pasó a una mujer, pero sí que es verdad que esto vale para cualquier persona que en un momento dado de su vida tuvo un punto de inflexión y que a pesar del miedo, a pesar de todas las dificultades, siempre encuentran luciérnagas en el camino, o esas mariposas de Sinfonía de Desdenes, que me encanta, que ponen luz en tu vida y que te van tejiendo poco a poco, van desplegando tus plumas que vuelven a abrir tus alas para que al final tú aprendas y vuelvas a volar. Define en una palabra esta tercera etapa, en una. Pues mira, una solamente, y esto La también... ponen un aprietillo. Claro. Y de verdad que esto lo he pensado mucho. Libertad. Libertad, y aunque no es un sentimiento, busqué qué sentimientos produce la libertad. Y produce calma, paz y creer en ti. ¿Sí? ¿Qué te gustaría, para ello, que yo sé que hay muchos que también se han leído el poemario, para todas las personas que nos están viendo por redes, qué te gustaría que el lector se llevara cuando cierre la última página de Alas Infinitas? Pues mira, lo que quiero que el lector se lleve es un sentimiento de transformación, sueños. Es esa transformación personal, ese acompañamiento. He recibido muchos mensajes de mucha gente diciéndome, desde aquí les quiero agradecer a todos,
los que no han podido venir y me estén viendo por redes, que sé que son muchos de ellos, esos mensajes, porque hay personas que me han escrito: has puesto luz en mi herida. O sea, que a ti alguien te escriba que has puesto luz en su herida, me parece que con eso ya es maravilloso, ¿no? De verdad es que han sido muchísimos los mensajes que he recibido con esta simbología. O se han identificado en una parte de su vida, o es que en ese momento ha habido personas que han venido a mi casa a recoger los libros porque me han visto por la calle y me han dicho: quiero leer tu libro y dime qué día tal, y han estado en casa y ha sido como una cosa terapéutica, me han contado sus vidas. Y cuando han visto cosas que yo he ido publicando en redes, se han sentido identificadas, por eso han querido venir a recoger el libro, a leerlo, a ver que ellos se pueden. Algunos ahora están dando la vuelta a sus vidas. O sea, es maravilloso cuando alguien lee tu libro y te llama y te dice: oye, mira, que es que he querido hacer siempre esto y me he puesto a ello. Yo creo que con esto el libro ha cumplido su función, que es dejar un legado a todas aquellas voces silenciadas que poco a poco se han identificado en diversos pasajes del libro y han empezado a sentir, a ser persona y a ponerse en valor. Entonces eso me parece algo magnífico. Y lo es, ¿no? ¿Qué te parece? Es que lo es. Bueno, y antes de que tanto Yuko como Paula nos pasen ya a hablar y a recitar el último poema de hoy, El resurgir del ave fénix, a ver, que se pongan de pie de las tarjetas moradas, a ver cuánto estáis en el renacer. Bueno, ¿es contagio en la sala? Dale, que mi hermano, dale que... Ah, venga. Sí. Sí. Vente aquí. Vente aquí. No. Que le da por... Es muy tímida, por eso, es muy tímida. Todos tenemos alas. A veces solo necesitamos recordar cómo abrirlas. Ay, Eso, bien. Bueno, Yuko, sorpréndenos con que yo me estoy quedando muerta, vamos, que si el color, la profundidad, el puente que no está, la verdad es que ya que no sé dibujar ni una silla, por lo general. Le veo chiquitita. Me cuesta mucho esa canción. Ah, bueno, porque ya no hay. Es que esa canción es tan bonita, esa melodía. Muy bonitas ilustraciones, ¿eh? Sí, son preciosos. Muchas gracias. Bueno, creo que esta es la parte que más nos ha emocionado. ¿No? Sí, mira, estamos llorando. Bueno, este es el resurgir del fuego interior. Nuestra chica ya tiene alas. Sigue teniendo los ojos cerrados. Yo creo que todavía no se lo acaba de creer. Esas burbujitas doradas que veíamos en la primera y en la segunda parte han conformado sus alas, por eso sus alas son del mismo color. Y para cerrar este bloque hemos decidido escoger esta ilustración que corresponde con el poema del amanecer del ave fénix. Es un contraste entre un amanecer, fuego, agua, ¿no? Simboliza el cambio constante de la vida. El fénix somos nosotros, claramente. Lo quería poner en contraluz al sol para que destacara bastante más, porque el fénix de por sí es rojo, ¿no?
Entonces iba a ser demasiado color para algo que lleva siendo gris toda la etapa, todo el libro. Y como todavía no nos lo terminamos de creer, lo hemos puesto en negro, como para darle un toque más de realismo, realidad terrenal, de decir, sí es cierto que ya estoy mejor, pero cuidado, o sea, estoy mejorando, ya soy consciente de ello, pero no puedo olvidar todo lo que me ha pasado. Entonces, es verdad, mi mundo ya no es gris, mi mundo ya no es una pausa, mi mundo ahora ya es de colores, pero yo no puedo olvidar todo lo que he transcurrido para llegar aquí. Amanecer, amanecer del ave fénix. En el último aliento de la noche, las aves rozan la aurora con su leve estremecer. El día se abre lento entre luces sagradas. La transformación no ocurre de pronto. Llega callada como la lluvia que no pide permiso. Hay un antes, un descenso, un proceso invisible, hecho de rendición en el lecho de un vacío fértil. Allí, donde parece que ya no queda nada, donde las heridas se abren como un abismo, florece la ternura que escucha lo que fuimos, dentro de lo que somos. Es un acto de amor mirarse sin juicio, honrar la sombra, la semilla secreta del vuelo. En el fulgor sereno de la mañana amanece un despertar delicado. Entre llamas suaves, un aliento toma forma. La mañana la envuelve, la nombra en silencio. Desde las cenizas asciende el ave fénix, suavemente transformado. Extiende sus alas con la memoria del fuego y de la llama antigua nace su nueva luz. Un momento, ¿alguna pregunta aquí para las artistas? Ha habido tantas cosas que habéis dicho que no quiero. Bueno, yo quiero decir una cosita antes de que cerremos aquí el círculo, y sobre todo quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible el libro, ya no solamente el exterior, sino las personas que han colaborado en que este libro fuera como es. Es verdad que yo he puesto los versos, mi sentimiento, pero las imágenes son de Daniela Rojachuco, el prólogo es de Waltraud Arteaga, no ha podido estar aquí porque vive en Madrid. Ella, desde el día que nos vimos aquí, lo hemos comentado Daniel y yo esta mañana, nos vimos aquí coincidiendo por primera vez en la presentación de otro libro. Sentimos una energía paralela donde parecía que habíamos sido hermanas. No conocía de nada a esta señora. Empezó a venir a nuestros encuentros, nos hicimos muy amigas, empezamos a hablar por teléfono casi todos los días y han tenido la amabilidad de escribir un prólogo maravilloso. Esta señora ha sido la esposa de Ángel Arteaga, el compositor y cineasta español tan renombrado, y desde aquí evidentemente le mando un beso infinito. Sabe que estamos aquí, le he mandado toda la información, todo, está muy contenta, os manda un abrazo enorme
y Agustín Hervás, amigo, poeta, escritor, periodista, nos acompaña en muchas de nuestros encuentros, de nuestras letras. Vino a nuestra otra presentación. Hoy no ha podido eludir el compromiso que tenía en Marbella, pero está aquí presente, está aquí en el libro. Ha hecho un epílogo precioso al cual quiero poner nombre y luz para que se tengan en cuenta las palabras de este querido amigo y profesional que lleva arduo tiempo en esto de las letras, en esto que nosotros llamamos en las letras. Por supuesto quiero nombrar aquí a mi queridísima Teresa Floro, porque aunque ella no ha querido humildemente aparecer en los créditos, es la correctora de este libro. Desde aquí mi amor infinito, querida amiga. Por supuesto Julio Peces, que hoy está en Finlandia, ha volado hasta los países nórdicos a visitar a su hermano, y que al final quise que todo quedara como en un círculo mágico, ¿no? Y el libro se editó a través de la editorial Sagana. Última oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Yo no quiero preguntar. Entonces, yo quiero decirle que del primer momento que lo conocí, comenté con ella, que la admiro mucho y es muy valiente. Muchas gracias, Chelo, sabes que te quiero mucho, muchas gracias. Pues bueno, ya que se me lo queréis preguntar, ¿os acordáis de la pregunta del principio, de lo de la gala infinita? Pues ahora yo os voy a lanzar la pregunta. Entonces venga, rapidito, vamos a empezar. ¿Dónde saldría y dónde llegaría? 2 palabras. Pues mira, 2 palabras. Yo lo único que envidio en esta vida es a la gente que tiene un coco privilegiado. Entonces me gustaría volver a empezar y ser, pues, yo qué sé, Camilo José Cela, por ejemplo. A mí me gustaría volar a un universo donde la armonía reinara entre todos y salir a todo lo bueno de cada persona que hay en ella. Pues yo siempre que me hacen una pregunta un poco utópica, salgo de mi interior y me voy a la utopía, y mi utopía es encontrar esa habitación con ese botón rojo que no es para la guerra, sino para borrar, ¡pum!, la estupidez humana. Bueno, de acuerdo. Estamos en un punto en que estamos llenando salones, llenando auditorios, y yo quiero llegar a esas salas donde la literatura sea un fenómeno de masas. No. Qué buena respuesta. Yo quiero llegar a que haya paz en el mundo. Buen lugar, buen lugar. Otra cosa muy difícil. Volver a volar. Volver a volar. La vida siempre es bonita y es lo que hay que buscar. Exacto. A las infinitas. Venga, comparte. Pues mira, yo volaría a un sitio donde todos podemos expresar nuestros sentimientos desde nuestro interior, sin miedo, ¿verdad? sin miedo y sin vergüenza a lo que puedan pensar los demás. Que queréis compartir, sin nadie quiere, aquí nadie está obligado. Yo de momento estoy muy satisfecha y no quiero volar a ningún sitio. Encantada de haber estado aquí, que me ha parecido estupendo. Enhorabuena. Venga, entonces empieza con la firma del libro. Chicos, animados a compartir. Pues mira, yo volaría en sentido físico. Con esas alas me iría por el mundo en busca del conocimiento. A mí me gustaría que todo el mundo esté bien en su pellejo, en su cabeza y en su vida. Alba. Yo quiero felicitarte porque has encontrado tu camino, pero tengo una curiosidad. A ver. ¿Qué chapista te ha arreglado las alas para ser tan bonita? ¡Qué tiro más! ¡Qué tiro más! Bueno, primero de nada, la enhorabuena a las dos. Siento haber llegado tarde, pero bueno. Creo que estaba en el momento que tenía que estar y oír lo que tenía que oír. Y me reitero algunas palabras que ha mencionado Ana, la libertad,
y el amor, ¿no? Como por ahí bien decían también, ¿no? Que reinase la libertad y el amor, que creo que la esencia es ser. Bueno, pues yo esa sala no la utilizaría para nada, simplemente la regalaría a quien realmente tiene ese inconformismo de la vida, que realmente mucha gente dice quiero volar, pero ¿es volar para mejorar o volar para huir? También dejo esa pregunta en el aire. Bueno, sí. Enhorabuena, felicidades a Ana Paula, me gusta mucho tu libro, lo que he escuchado hasta ahora, me ha encantado el libro, muchas felicitaciones. Y yo, si tengo la oportunidad de volar, preferiría caminar, pero con firmeza, con más seguridad. Felicitarte por me ha encantado, sobre todo porque la claridad con la que has expuesto tus sentimientos, que no es fácil. Yo volaría un mundo donde hubiese respeto, igualdad hacia los demás, por supuesto, y sobre todo ayuda. Ayuda, como tú bien decías, que te has apoyado, te has agarrado para esas personas que cada uno tenemos, que sabemos que están ahí y cuando los necesitamos tiramos de ellos. Enhorabuena. Bueno, pues lo mismo es una tontería, pero yo volaría a unirme con mi alma. Muy profundo. Felicidades. Gracias, Manuel. Tienes un interior precioso. Y bueno, yo la sala pues te la asocio con una autocaravana. que también está yo muy cojo bien. para adelante y tira para adelante. y haz lo mismo, tira para adelante. Felicidades. Gracias, bonita, gracias. Tú ya has hablado bastante hoy, Daniel. Yo puedo decir, si quieres, yo no quiero volar, quiero seguir en donde estoy. Me encuentro muy a gusto en el momento en que estoy y quiero seguir igual, sin volar más. Yo he hecho un viaje muy largo de Bélgica hasta aquí y estoy muy contento de estar aquí. A ver la fotógrafa que dice. Es que como te has echado para atrás, digo, igual no quiero hablar. Sí, pero que diga. Me ha acompañado. Ayer me hacía mucho, pero quiero seguir viajando y conocer gente que me acompañe a la señora en lo que dijo, y también me gustaría que la gente trate más a la gente como le gustaría ser tratado, y eso sería un primer paso, creo, hacia otro mundo, que somos todos demasiado más egoístas por el egoísmo alrededor de a ver si tratáramos cada uno con un poco más de amor. Eso, muy bien. Estamos bien. Paz, amor, viaje, Bueno, pero eso es muy respeto, genérico. Pero le he dicho libertad, algo que tú harías. Tú, autocaravana, no algo que pides genérico. Camilo José Cela. A mí me gustaría pensar que todas esas cositas son plumas que forman parte de esas alas infinitas. Muchísimas gracias por estar aquí y damos ahora paso a la firma del libro y después un testimonio, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Gracias de corazón a todos por haber venido. Un saludo y a nuestros compañeros y amigos de las redes que nos están viendo, gracias por haberse conectado. Un beso fuerte. Gracias.